Bien, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. El día de hoy nos va a acompañar el camarada Luis Bueno, que nos va a hablar sobre estas nuevas formas de explotación del capitalismo en la fase neoliberal, pero también cómo estas nuevas formas generan o se ven, mejor dicho, más fuertes durante esta pandemia. Les recordamos que estamos en vivo, tuvimos algunos detalles técnicos para iniciar temprano. Y bueno, antes de que inicie Luis, me gustaría presentarles el nuevo boletín que tenemos de la Coordinadora Nacionalista Revolucionaria en Colima, que lo titulamos Revuelta, y que este bimestre lo vamos a hablar sobre como nuestra clase es la principal, la que tenemos que salvar en este tipo de pandemias y que valen más nuestras vidas que sus ganancias. Entonces está dedicado principalmente a esto y obviamente también trae temas relacionados al feminismo y la pandemia, pero sobre todo trae algunas otras propuestas que nos gustaría mucho que lo pudieran leer. Entonces, si nos pueden escribir a la página, si lo quieren obtener, y lo quieren también compartir, nos agradaría mucho. Y bueno, sin más, los dejo con Luis Bueno. Adelante, Luis. Sí, ¿qué tal? Bueno, no los veo. Estoy acostumbrado a usar esta plataforma justamente con el Zoom, pero con la modalidad de asistentes visibles. Pero bueno, me los imagino y entonces bueno, les mando los mejores saludos a todas y todos. Voy a compartirles de una manera, espero que abierta, suelta, pues algunas reflexiones sobre este tema que para mí es central si queremos entender cómo está funcionando el capitalismo en sus dimensiones concretas que intentan recuperar el trabajo, las relaciones laborales y lo que al mismo tiempo significa pues una suerte de recuperación de la gran importancia de este tipo de temáticas, el trabajo, la relación capital-trabajo, y que, bueno, en el mundo adquieren pues muchas expresiones complejas que luego resulta todo un desafío tratar de entender el funcionamiento del capital, las fases por las que atraviesa y demás. Me voy a auxiliar de una presentación que creo que nos ayuda a ir visualizando algunas dimensiones centrales de mi explicación, esperando bueno, use el menor tiempo posible y dar oportunidad para pues un diálogo, aprovechando pues esta posibilidad que nos da las plataformas como esta del Zoom, que con todas sus limitaciones pues también ofrece ventajas. Voy a usar pues entonces esa presentación. Espero que no haya problemas. El anfitrión me tiene que habilitar para compartir la pantalla. Entonces, y si no, pues tendría que proyectarla él. Víctor, no sé si pudieras permitirme compartir la pantalla o en su caso que tú lo proyectes. Prefiero hacerlo yo, si es posible. Pero no me deja compartir la pantalla.
allá. Perfecto. Esperemos que ya con esto se pueda. Bueno, aquí estamos ya. Efectivamente, entonces soy yo el ponente aquí con este tema que acabo de recuperar con, bueno, el diseño es lo que acabo de recuperar, pero pues ciertamente este es el tema que intento abordar, nuevas formas de explotación durante la emergencia sanitaria. Bueno, es poco el título en el que nos pusimos un tanto de acuerdo. Aunque, bueno, habría que decir de entrada, para no prestarnos no traer al diálogo elementos de confusión, que en todo caso la pandemia está sacando a la luz dimensiones de la explotación que a lo mejor estaban sumergidas y que ahora, como el título lo dice, pues ahora emergen. Mi tema central, en todo caso, y en términos, digamos, más generales, más reflexivos, más de fondo, estimo yo, pues es aquel que tiene que ver con el tema del outsourcing, ¿sí? Y que en sus múltiples expresiones, pues resulta que la emergencia sanitaria pues está posibilitando o en todo caso posibilitando o potenciando este fenómeno del outsourcing o en todo caso desnudando algunas de sus expresiones que estaban un tanto ocultas, podríamos decir, y que no estaban, digamos, muy claras antes de la pandemia. Y que, bueno, no ha resultado fácil exponer ante el público porque pues es ciertamente un fenómeno de alguna manera novedoso, ¿no? Cuando menos en sus últimas expresiones, ¿sí? Bueno, yo quiero concentrarme, eliminar algunas de las láminas que tengo preparadas y en todo caso solamente mencionar la parte central para no perdernos en el eje de reflexión que les estoy tratando de proponer, ¿sí? Primero, habrá que advertir que, digamos que la etapa de evolución del capital, el capitalismo, la que hemos dado en llamar de una manera, para mi gusto, poco clara, pero que parece ser que en todo el mundo nos hemos puesto de acuerdo en denominar como la etapa neoliberal del desarrollo del capitalismo. Ya luego, si hay oportunidad, puedo advertir que para mí es una fórmula poco clara, no da cuenta cabal de lo que sucede desde los años 80, incluso con ciertos antecedentes experimentales o piloto en el caso de Chile. Este neoliberalismo exigió desde el inicio la implantación de un nuevo modelo productivo, un nuevo régimen de relaciones laborales que tenía que expresarse en la realidad del trabajo, pero también en la realidad normativa. Es decir, debería tener este modelo nuevo proceso de acumulación neoliberal debería tener pues expresiones sustantivas en el mundo de la producción de bienes y servicios, pero también en el ámbito de la propia norma. El tema del outsourcing tiene toda una historia que justamente está preparando desde el régimen anterior de relaciones laborales
y de modos de producción, de administración de las empresas, está preparando a las calladas, digamos, una nueva época. De hecho, yo creo haber encontrado que es en Japón en donde se diseña una nueva manera de concebir la producción, una nueva manera de organizar el trabajo, una nueva manera o nuevos tipos de relaciones obrero-patronales y que a la postre se convertiría en un modelo exitoso en poco tiempo que colocan a Japón en el primer plano de la competencia intercapitalista. Va a ser Estados Unidos quien, copiando ahora en un cierto afán vengativo, dada la tradición de Japón de copiar y de desarrollar mecanismos de espionaje tecnológico y demás en muchos países, pues Estados Unidos va a copiar el modelo de japonés, aunque adaptándolo a las circunstancias culturales y de otro tipo del mundo occidental, digamos, ¿no? De tal manera que es en Estados Unidos donde va a empezar a conocerse este nuevo fenómeno del outsourcing y que ha tenido muchas expresiones. Enseguida vemos la multiplicidad de conceptos que se asocian a este concepto del outsourcing y que hablan de su complejidad y de su evolución acompañada de una gran creatividad de parte de los empresarios. Muy complicado encontrar una definición que satisfaga a todo mundo, y que abarque a la multiplicidad de fenómenos, además de que sea una manera de concebir el fenómeno que enfatice los intereses de la clase trabajadora. Bueno, dentro de ese esfuerzo de encontrar, digamos, un asidero, hemos, digamos, encontrado que hay, digamos, elementos comunes en las distintas expresiones del outsourcing que a final de cuentas significan un atentado a la titularidad. Luego intento explicar la gran importancia que tiene este asunto de la titularidad. En el caso de México, habría que anotar que fuimos un país que solamente hasta 2012 se logró aterrizar en el terreno legal este nuevo régimen de relaciones laborales en la Ley Federal del Trabajo, cuando prácticamente todo el mundo había logrado echar abajo las anteriores disposiciones normativas que estarían, digamos, auspiciando el empleo, el salario, los horarios de trabajo, las relaciones laborales en general. Entonces, toda Latinoamérica hizo reformas laborales en los 80s y en los 90s, pero México, por distintos motivos, no pudo adaptarse a las exigencias del nuevo modelo de acumulación de capital y no fue sino hasta 2012, diciembre de 2012, donde mediante un acuerdo entre PRI entrante y PAN saliente se ponen de acuerdo para finalmente aterrizar una nueva Ley Federal del Trabajo que para mi gusto tenía como tema central la legalización del outsourcing en un sentido violatorio de los derechos laborales como los conocíamos, tanto en su dimensión individual como colectiva. Eso significó, habrá que advertir que México, el empresariado mexicano y el capital transnacional ubicado en nuestro país, no significó que se esperaran
a una nueva ley hasta 2012 para aplicar las nuevas normas de trabajo, sino que por el contrario, en la práctica, en la realidad, venían aplicando, venían ya practicando sus nuevas concepciones de relaciones laborales, de empleo, de salarios y demás, pero operando de manera ilegal en la medida en que todavía no se adoptaba una nueva ley. Bueno, hasta ahí un primer acercamiento al fenómeno del outsourcing. Y aquí en esta gráfica, que hay que leer por separado, cada columna por separado, porque no hay necesaria correspondencia en términos horizontales. Pero bueno, del lado izquierdo, aquí tenemos una lista seguramente incompleta de conceptos que han sido asociados al término de outsourcing, pero que, digamos, que en mi caso he preferido considerar, pero privilegiando el término de outsourcing porque creo que es el que más me ha ayudado a definir mi propia manera de concebir el problema. Tercerización es uno de ellos, para denotar, junto con el de triangulación, son muy cercanos, la existencia de un tercero para mediar o que se coloca en alguna posición frente a la relación directa del pasado entre el trabajador y el patrón. ¿Sí? Entonces, habrá una tercera empresa, un tercer actor que formando un triángulo pueden ser partícipes de una relación de trabajo que antes era ejecutada, era establecida entre dos actores, patrones y trabajadores de manera directa. La subcontratación, pues es una expresión de ese fenómeno. Acá la tenemos abajo, la subcontratación, pero bueno, es una expresión más del asunto. La relocalización, pues es algo que también tiene que ver con este fenómeno del outsourcing y que, bueno, significa pues algo muy simple, como lo dice la propia palabra, cómo ubicar yo en otra localidad territorialmente hablando, pues parte del trabajo que desarrollamos en un solo territorio, en una sola localidad. Eso puede ser establecido en términos de un solo país, es decir, simplemente me ubico en otro estado, en otra región del país, o puede ser establecido incluso fuera del país. Ese término de fuera del país, más utilizado en Europa, bueno, en Inglaterra, el offshoring, que tiene sus modalidades en términos de cercanía o lejanía, con el onshoring y el inshoring, pero que en todos los casos estará hablando de cómo ubicar en otro país, es decir, fuera de mis fronteras, fuera de la costa, de la isla, ¿sí? Cómo ubicar actividades productivas o no directamente productivas en otro país. La externalización, pues también significa poner afuera lo que antes hacíamos adentro y que tiene que ver mucho pues también con el término de outsourcing. Pero bueno, quizás una manera muy simple de traducir el término de outsourcing pues al castellano, con la externalización. La subcontratación pues es, digamos, muy importante la subcontratación hasta ahorita en términos numéricos, porque es, digamos, la que concentra cuantitativamente hablando el mayor número de casos de este fenómeno del outsourcing, aunque en realidad esto por deficiencias de los indicadores que se construyen, por ejemplo, en el caso del INEGI. Como se ha enfatizado
el fenómeno de la subcontratación, pues entonces los datos que se construyen están referidos a este fenómeno y aparece como el mayor, pero quizás por esas deficiencias en el manejo estadístico, ¿no? El insourcing también aparece como algo paradójicamente relacionado con el outsourcing, aparentemente en términos contrarios por la composición de esta palabra completa, doble, ¿sí? Insourcing, pues justamente lo contrario de outsourcing, ¿sí? Outsourcing para referirse a la afuera, el aprovisionamiento de fuentes externas, de afuera, y el insourcing pareciera pues referirse a algo interno con el in, pero que más adelante quedará, espero, más claro a qué se hace referencia con esta expresión aparentemente contradictoria. La organización del trabajo, pues se está dando cuenta de, digamos, de fenómenos administrativos, del manejo organizacional de las empresas en buena medida, aunque también con, digamos, los regímenes productivos que han adquirido carta de presentación muy formal, como serían los referidos al Taylorismo, al Fordismo, al post-Fordismo, al post-Taylorismo, post-Fordismo, etcétera, ¿no? El Toyotismo, como otro de los términos que hablan de los regímenes de organización del trabajo y en buena medida también de relaciones laborales. Pero no se agota ahí. Las empresas echan mano de una serie de estrategias organizacionales que aquí denoto pues un tanto en términos de la descentralización y la desconcentración, que dan imágenes de dispersión de los aparatos organizacionales y por lo tanto se acercan al fenómeno del outsourcing. Aquí, pintado con rojo, es un asunto con el que desafortunadamente, a menos que ustedes lo pidan, no puedo quedarme mucho tiempo, pero que es un asunto central para entender lo que pasa en el mundo del trabajo y con una serie de términos que discutimos hace algún tiempo en el pasado reciente, referidos a los métodos japoneses de organización del trabajo, la polivalencia, la flexibilidad, la rigidez, etcétera, ¿no? Simplemente menciono lo siguiente. Normalmente en el siglo pasado, el modelo dominante de tipo taylorista fordista durante casi todo el siglo, incluso antes del siglo XX, pues era el modelo taylorista fordista sustentado en el paradigma que habla de la división técnica del trabajo de corte, digamos, de Adam Smith, que uno puede expresar bajo la lógica de que a mayor división del trabajo, mayor productividad, ¿sí? Y cuando hablamos de eso y menciono productividad, estamos hablando de que la productividad es la fórmula mágica para aumentar la plusvalía, sea sobre todo en su expresión de plusvalía relativa, para que eso eventualmente se traduzca en mayores ganancias y dar paso al proceso de acumulación ampliada del capital, ¿sí? Entonces, la fórmula, la clave para lograr la mayor productividad, junto con el aumento de la maquinaria, la maquinización, la semiautomatización y posteriormente la automatización, la robotización y todo lo que le acompaña, el uso de la inteligencia artificial que forman parte
de la misma lógica de explicación que en el ámbito del marxismo sería el aumento de la composición orgánica del capital, pues la otra gran fórmula referida al trabajo vivo es aquel que se refiere a la división del trabajo, como ya lo señalaba. Y entonces se juzga, ha habido grandes debates mundiales alrededor de esto que estoy diciendo, se ha juzgado que la división técnica del trabajo, como era entendida en estos modelos tayloristas fordistas, pues estaba desapareciendo para ser sustituida por el trabajo intelectual, por el trabajo, por el uso del conocimiento, la creatividad, la polivalencia, todo ese tipo de elementos que forman parte de una concepción del capital inmaterial e incluso que niega la vigencia de la teoría del valor, del valor trabajo para explicar este tipo de cosas, ¿no? Y las sociedades en general. En mi perspectiva, es falso que haya desaparecido la división del trabajo, la división técnica, ni siquiera que haya una tendencia a su desaparición. Lo que no se percibe es que en todo caso lo que ha sucedido es que esa división del trabajo se plantea en un marco interorganizacional. Es decir, ese trabajo que antes se dividía en el seno de una sola empresa, como lo entendíamos anteriormente, ahora va a estar ubicada en una población organizacional, en las cadenas productivas, en las cadenas regionales y globales de valor, en las redes, en los clusters, en las joint ventures, en las alianzas estratégicas. Entonces, en mi perspectiva, no es real que haya desaparecido esa visión liberal, ahora podríamos decir neoliberal, derivada desde los clásicos, Adam Smith y antes de él un tal Babbage, que hablaban de la productividad como resultado de la división técnica del trabajo, con todas las consecuencias que ya anoté. Bueno, entonces, las redes, los clusters, las joint ventures, las alianzas estratégicas y ahora, en la actualidad, más, digamos, en la vanguardia de nuevos usos tecnológicos, como todas aquellas referidas a las plataformas, como el Uber, Google, Amazon, etcétera, que colocan a nuevas empresas a la vanguardia de nuevas estrategias de acumulación del capital y que también se ven complementadas como nuevas formas de explotación del trabajo, nuevas entre comillas, porque no es cierto que sean enteramente nuevas, nuevas en términos de su dimensión, de su posibilidad de generalización, sí, pero no en términos de que sea apenas ahora y menos durante la pandemia que hayan iniciado su instrumentación. No, lo que sucede es que la crisis de la pandemia, que potencia la crisis de tipo social y de tipo económico, que la pone más a flote, la desnuda más, pero que ya la teníamos, pues está posibilitando ciertamente que se apliquen este tipo de estrategias, de nuevas estrategias de explotación, si queremos recuperar el título. Bueno, yo me siento súper agotado en la pandemia. Estoy trabajando más que en tiempos normales en mi casa. Y eso le pueden llamar como gusten, teletrabajo o home office, y que ciertamente pues tiene algunos elementos de virtualidad.
aunque la virtualidad hay que usarlo con mucha prudencia porque se presta mucha confusión y de pronto se dice, ay, la UAM ya está dando clases virtuales. Falso. El que usemos la tecnología, el Zoom y el WhatsApp y las nubes, no quiere decir educación virtual. La virtualidad educativa es una cosa mucho más profunda, pero eso no es mi tema. Y la virtualidad en otro tipo de actividades seguramente es mucho más profunda que el mero uso de las plataformas, el internet y demás, ¿no? Pero bueno, digo, no es mi tema. Entonces, a menos pues que se quiera platicar sobre eso, yo muy dispuesto. No hay problema, ¿no? Entonces, el outsourcing, bueno, digamos, para mí es la sombrilla en la que uno puede estar ubicando durante un buen tiempo las nuevas formas de explotación. Tiene muchas modalidades, pero entonces necesitamos entender qué significa en sus términos profundos este fenómeno del outsourcing. Una nueva forma de producción incorporada por las empresas en las últimas décadas que consiste en la construcción de redes interempresariales cuya finalidad es maximizar la utilidad, las ganancias, reduciendo los costos de producción. Como forma productiva, finca la productividad y la competitividad en la disminución del costo de el capital humano, subrayado por lo incómodos de usar estos conceptos que son muy debatibles. Menores salarios, mínimas prestaciones sociales y laborales, inestabilidad de empleo. Un primer acercamiento a este fenómeno del outsourcing. Obviamente, las empresas, los teóricos empresariales detectan una serie de supuestas ventajas para hablar en términos positivos del outsourcing. ¿Sí? Hacer uso de la especialización, dedicarte a actividades en la que eres más especializado, más competitivo, eliminar la burocracia de las grandes empresas, etcétera. ¿Sí? En fin, pero lo que no pueden ocultar es que el fondo, la razón central de la aplicación de este tipo de estrategias está referida a los costos laborales. ¿Sí? Y más allá, en términos políticos, los términos políticos de este asunto es mucho más importante. Aquí trato de meterme un poco a ese terreno con una definición todavía en constante construcción, porque el fenómeno es muy dinámico y tiene uno que está recuperando sus nuevas expresiones en las definiciones. Por lo pronto, entonces, el outsourcing, según yo, es fundamentalmente la práctica empresarial de eliminación o traslado total o parcial de la responsabilidad laboral formal o legal que se deriva de una relación de trabajo de duración indeterminada y de jornada completa, privilegiadamente mediante contratos de orden mercantil o civil a otra empresa u organización o a los trabajadores en lo individual. Bueno, ahí aparece mi nombre porque sí quiero recuperar no quiero echarle la culpa a nadie más de esta definición, es mi culpa. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy tratando de abordar aquí? Bueno, estoy diciendo que, por ejemplo, si yo contrato a trabajador, bueno, de entrada, el modelo previo de empleo, de salario, de relaciones obrero-patronales es aquel que me hablaba de un trabajo de tiempo completo y prácticamente de por vida, con prestaciones, con seguridad social, con reparto de utilidades. Es el modelo propio del régimen anterior
o de los regímenes anteriores, tayloristas, fordistas, que conocimos en buena parte del siglo pasado. Ahora se trata de eliminar esa certidumbre del empleo, certidumbre del salario, de condiciones laborales, para meter el gran ingrediente de la incertidumbre, de lo incierto, si se quiere también de la flexibilidad, aunque ese término es muy acomodaticio. Creo que en mi perspectiva puede tener rasgos positivos, pero bueno, de tal manera que si yo contrato a trabajadores de tiempo parcial o por horas, estoy evadiendo la responsabilidad laboral que se deriva de una contratación de tiempo completo. Si yo contrato trabajadores de manera temporal, legal o ilegalmente, eso es en algún terreno secundario, en lugar de contratarlo de por vida o con un contrato indeterminado, estoy evadiendo también las responsabilidades patronales que se derivan de una relación de tiempo indeterminado. Y si acaso cumpliendo con responsabilidades muy disminuidas de un trabajo de por horas, y de carácter eventual y temporal, que a final de cuentas se convierten en trabajos eventuales permanentes por su constante repetición. Bueno, pero esa es la parte, digamos, más suave del fenómeno, porque simplemente estoy evadiendo parte de la responsabilidad patronal. La parte más de fondo, la parte más profunda de este fenómeno del outsourcing tiene que ver con la eliminación de la relación obrero-patronal. Tiene que ver con la colocación de la relación laboral en una relación de corte mercantil o de tipo civil, lo que significa mandarnos al siglo XIX, cuando la compraventa de fuerza de trabajo ocurría no en el terreno de una relación laboral de carácter colectivo protegida por el derecho social, el derecho del trabajo, sino por una relación mercantil normalmente colocada en el terreno de lo individual. Es decir, el neoliberalismo en este plano se instala para eliminar los ruidos que representan en su concepción una relación de carácter colectivo. Los ruidos que representa el tener a un interlocutor, le hace sindicato como representante colectivo de la fuerza de trabajo para mediar y conseguir mejores condiciones y un empleo pues de acuerdo a las conquistas de la clase trabajadora, ¿sí? Entonces el neoliberalismo significa la deslaboralización de la relación obrero-patronal para colocarlo en el terreno de hace siglos y en el derecho mercantil o civil. A través de otra empresa, a través de otra organización o incluso en lo individual. Aquí, por ejemplo, y esas son nuevas formas de explotación para atender de nueva cuenta al título de la plática. Me refiero a cosas como, por ejemplo, el trabajo por honorarios. Es un tipo de trabajo que existe desde hace mucho tiempo. No es nada nuevo, en realidad, pero era un fenómeno casual, reglamentado en la propia ley laboral y en los contratos colectivos como algo meramente excepcional, casual, raro, y donde el sindicato de existir lo autoriza como algo que no debe repetirse o que se justifica porque en el momento no hay forma de que alguno de los trabajadores contratados a través del sindicato
puede ejecutar algún trabajo muy especializado, por llamarle así. Sin embargo, cuando esa manera de contratar a los trabajadores por servicios profesionales con pagos por honorarios se generaliza, en realidad lo que está ocurriendo es una simulación de una relación obrero-patronal para evadir el ejercicio de la titularidad por parte del sindicato. Cuando se subcontrata, se establece una relación mercantil con una tercera empresa, tercer actor, una empresa subcontratada, pues hay una operación similar. Se está sustituyendo al sindicato en el ejercicio de su titularidad. Y por eso, de nueva cuenta, bueno, estoy intentando recuperar ese concepto de la titularidad, que digamos es el concepto político importante que significa el ejercicio del poder sindical en una relación obrero-patronal. El sindicato ejerce la titularidad cuando controla la materia de trabajo en términos universales de todo el trabajo de base, como le decimos los sindicalistas, y un ingrediente central en esa lógica significa que es el sindicato el que mete a trabajar a los trabajadores, sean de tiempo indeterminado o sean temporales, eso no importa, es el sindicato, pero cuando lo hace una empresa o cuando un trabajador es contratado al margen del sindicato con fórmulas como trabajo por honorarios, pues está evadiendo esa relación obrero-patronal y colocándolo en el terreno de lo civil. Cuando un trabajador de confianza, es decir, un jefe, un directivo de la empresa, de la oficina gubernamental, de pronto se pone a ejecutar trabajo de base, es decir, trabajo que debe ser contratado a través del sindicato, de nueva cuenta ocurre un fenómeno de usurpación, de fuga de materia de trabajo de base que se resta de la titularidad como está expresado aquí. ¿Sí? Cuando los estudiantes en las universidades de pronto se ponen a realizar trabajo secretarial o de oficina o de mensajeros, etcétera, pues están, digamos, a menos que alguien me demuestre que hay carreras universitarias de tipo secretarial, pues es una invasión de materia de trabajo de base, una expresión del outsourcing. Cuando un sindicato como el de la compañía de electricidad, el SUTERM, de la Compañía Federal de Electricidad, pacta con la empresa que le toca un porcentaje por todas las concesiones que haga a Iberdrola o a las empresas transnacionales para que desarrollen trabajo que antes correspondía a la empresa nacional o en su caso a la compañía de Luz y Fuerza, pues también se está operando una suerte de outsourcing especial de tipo nacional, digamos, de empresas paraestatales que hemos denominado pues outsourcing periférico para referirlo a un fenómeno ahí extraño de privatización por la vía del outsourcing. Cuando el CONACYT contrata jóvenes investigadores para mandarlos a las universidades a trabajar, siendo el patrón el propio CONACYT, pero también la universidad respectiva, pues estamos hablando también de una nueva forma de explotación curiosa, novedosa, pero que a final de cuentas es una modalidad del outsourcing. Quisiera terminar platicándoles los 3 momentos que yo ubico para hablar del outsourcing.
de tal manera que en el tercer momento, que sería el actual, podemos ubicar, digamos, el ámbito en donde se ubican las nuevas maneras de explotación, incluso durante la pandemia. El outsourcing es en un primer momento la respuesta a una gran pregunta que se hacen los empresarios respecto a, bueno, como está formulada aquí, ¿en qué somos especialistas? Perdón que se cambie la lámina. Esta. ¿En qué somos especialistas? ¿Cuál es nuestra actividad central? Se preguntaría cualquier empresa o cualquier oficina, cualquier institución, universidad, escuela, hospital, etcétera. ¿Sí? No importa el giro de actividad y no importa si es del ámbito privado o del ámbito público. ¿Cuál es la actividad sustantiva central? Lo que los gringos llamarían el core business. Todo lo demás se puede mandar afuera. Todo lo demás se puede subcontratar. Todo lo demás, repito, se puede mandar afuera, entendido el afuera, incluso de manera territorial, en este primer momento. Todas las actividades que no son sustantivas, pues son sujetas a esta posible estrategia en este primer momento. ¿Sí? Claro, cuando la modalidad es la subcontratación, pues estamos hablando de contratos mercantiles, sobre todo, ¿no? Limpieza, mantenimiento, vigilancia, nómina, mantenimiento, etcétera, etcétera, pueden ser parte de esas actividades adjetivas, no sustantivas, que las empresas pueden subcontratar o ser sujetas del outsourcing. Pero en un segundo momento, ¿sí? Siempre y cuando la tecnología lo permita, estas empresas que concibieron teóricamente el outsourcing en los términos anteriores, es decir, no me meto con las actividades sustantivas, esas las conservo bajo mi control, bajo mi dominio, con mis propios trabajadores en una relación, digamos, a la antigüita, de largo plazo, con todas las prestaciones, salarios dignos, lo que fuera, dependiendo de la empresa y del país, pero en un segundo momento, si la tecnología lo permite, me meto también con las actividades sustantivas. También a esas las puedo subcontratar. También en esas las puedo mandar afuera de nueva cuenta, no necesariamente en términos territoriales. De hecho, se puede ser en otros territorios, es decir, en las instalaciones de la empresa que subcontrato, pero puede ser también en mis propias instalaciones como empresa beneficiaria, como empresa central. El caso de la industria automotriz es un ejemplo entre muchos otros de lo que estamos hablando. Al lado de un trabajador que pertenece a Volkswagen, a la empresa, y está afiliado al sindicato de la Volkswagen, y eso cualquier empresa automotriz puede también ser ejemplo. Al lado de él están muchos trabajadores que están haciendo lo mismo, pero no dependen de Volkswagen. Pertenecen a otra empresa subcontratada y que es su patrón formal, aunque el patrón real pues es el propio supervisor ahí dentro de la Volkswagen. Como se darán cuenta, aquí muy de paso introduje este concepto que se me había olvidado mencionar y que es muy interesante, que es cómo el patrón se hace bicéfalo. Podemos tener un patrón formal, el jurídicamente responsable de las obligaciones laborales, y un patrón real que no tiene nada que ver formalmente hablando con las obligaciones laborales, pero que es el que, en términos marxistas, es el que se encarga de la subsunción real, es decir, del mando, de convertir la fuerza de trabajo en trabajo.
a través de la relación mando-obediencia. ¿Sí? Bueno, pero en un tercer momento, que es el más complicado y que hay que ponerle mucha atención a la hora de elaborar propuestas que combatan el outsourcing en su expresión de atentado a los derechos laborales y esta operación terrible, profunda, que de operar, de tener éxito, significarán decenas de años para que la clase trabajadora tradicional y de vanguardia pueda levantar cabeza. Es decir, el neoliberalismo habrá triunfado si se impone esta tercera fase, como la tengo aquí anotada. ¿Qué significa este tercer momento? La creación de nuevas empresas que nacen como empresas, esta palabra en inglés es invento mío, empresas outsource, como empresas mínimas creadas en un ambiente donde el outsourcing se encuentra plenamente instalado. ¿A qué me estoy refiriendo? A aquellas empresas nuevas que no van a nacer para crecer como una gran corporación y luego hacer la operación de adelgazamiento a través del outsourcing, a través de la subcontratación, a través de deshacerse de empleados, porque son otras las empresas que me van a prestar los servicios o a las que les voy a comprar los componentes. No son sino que son empresas que nacen delgadas desde el inicio y no tienen pretensiones de crecer en ese sentido. Y entonces cuando estas empresas se instalan en un ambiente donde ha crecido el outsourcing, como que ya resulta imparable el fenómeno del outsourcing. Bueno, tratando de aterrizar, podremos decir, en su conjunto, el outsourcing significa un nuevo modelo productivo que cuando se presentó la crisis de 2008 y ahora de nueva cuenta uno puede recuperar este tipo de expresiones, significaban una salida a la crisis capitalista de ese 2008-2009, pero también amenazando con convertirse, y de nueva cuenta yo estaría defendiendo esta posibilidad de que el outsourcing está planteado con nuevas modalidades y con nuevas posibilitado por las plataformas, la tecnología, la virtualidad para una nueva etapa post pandemia, ¿sí? Una tendencia, como ya dije, una tendencia hacia la deslaboralización, de eliminación del carácter social del derecho laboral, la subcontratación expresa, solo una, bueno, esto ya lo mencionamos. Solamente entonces, bueno, aquí me van a permitir que me tome otros minutos más. Esto es de nueva creación. Esto de acá, ¿sí? Esto, digamos, de las cosas que les digo, un tanto nuevas en la medida en que uno tiene contacto con más trabajadores que de pronto te dicen, oiga, pues esto que yo estoy padeciendo parece también ser outsourcing. Y entonces, pues a uno le da por echarle cierta reflexión y encuentra uno cosas muy interesantes. Entonces, aquí hay dos de las nuevas cuestiones que yo encuentro a partir de dos conferencias que la primera de ellas en Puebla y la segunda acá con gente del sector cultura y educativo. El emprendedurismo primero. Digamos, estoy hablando de algo que tentativamente denomino el outsourcing social. Entonces, el emprendedurismo, digamos, como una operación social general donde a los estudiantes no de una carrera en particular como pudiera ser administración, sino como un nuevo tipo de concepción de la ubicación de los
estudiantes y de la gente joven en general en la vida, en su relación con su sociedad, la familia y las propias empresas. Tienes que ser emprendedor, creativo, imaginativo. No tienes por qué no tienes por qué construir tu futuro con mentalidad de empleado. Tú puedes ser tu propio patrón, crear tu propia empresa. Si la gente en general asume ese tipo de ideología que, bueno, entrepreneurship le llamarían los gringos, aquí emprendedurismo, pues es una especie de outsourcing, es decir, de eliminación de la concepción del orgullo de ser trabajador y tener eso como futuro para ubicarse como empresario, así sea micro, así vaya a desaparecer en los primeros meses como pequeña empresa, pues el capital está avanzando en términos políticos ideológicos. El segundo, que denomino outsourcing educativo cultural, aquí lo señalo y quisiera leerlo para ser respetuoso de una pretensión de definición, es fundamentalmente la estrategia educativa cultural empresarial de carácter global. No estoy hablando para México, estoy hablando para el mundo porque son cosas que están presentes en el mundo. Repito, el outsourcing es fundamentalmente la estrategia educativa cultural empresarial de corte global de eliminación del carácter colectivo y clasista de la relación capital-trabajo, protegida por el derecho laboral social, para su conversión en una de carácter individualizado de orden mercantil o civil, incluye lo educativo, con el propósito de construir nuevas identidades sociales y personales individualistas desclasadas. Si este tipo de outsourcing educativo cultural triunfa, ahora sí, el neoliberalismo cumplió con sus afanes de más fondo. El neoliberalismo no es solo privatización de la industria eléctrica o de tales otros sectores, etcétera, sino que significa el dejar de lado la idea de que hay clases sociales y de que hay mecanismos solidarios de tipo social, clasistas, y de que hay una relación capital-trabajo, de que hay lucha de clases, etcétera, para colocar todo en su último objetivo, que es la individualización. Esto incluye, decía, el sector educativo. El proyecto Jóvenes Construyendo el Futuro parece ubicarse en ese terreno. Ya terminé. Creo que le podemos dejar ahí. Entonces, aquí creo que debo... creo que por lo pronto puede ser por ahí. Hay muchas mil cosas más que decir, pero creo que en este plano conviene dejarlo ahí. Muy bien, Luis, muchas gracias. Llegaron algunas preguntas, te las voy a leer y yo también me gustaría formular algunas otras dudas que van relacionadas al tema. Las primeras preguntas es, ¿habría alguna conexión entre las preocupaciones de los trabajadores cuya explotación laboral incrementó con la pandemia, ya llámese profesores, haciendo home office, repartidores subcontratados, etcétera, y los pequeños comerciantes que se han visto afectados por el confinamiento? Y hay otra pregunta que dice, ¿podría haber coincidencia en algo para luchar juntos? Se refiere a las personas que están haciendo home office o subcontratados y los pequeños comerciantes. Y la tercera pregunta sería, ¿hay posibilidades de que bajo el gobierno actual se pueda avanzar en recuperar derechos laborales perdidos? Esas son, digamos, las tres preguntas que tenemos, y a lo mejor a mí también me gustaría que con lo que tú ya conoces y con lo que tú ya sabes,
que nos explicaras un poco sobre la diferente tipo de sindicatos y cómo están actuando estos sindicatos ahora con la pandemia. Porque, digamos, hay algunos derechos laborales que incluso se han perdido o que se han visto modificados o incluso se han llegado al extremo de despidos, ¿no? Por este tipo por la pandemia que estamos viviendo y por lo tanto están buscando salvar sus riquezas. Y la otra pregunta sería, más que pregunta, sería que nos comentaras un poco a la gente que nos está viendo en Facebook, ¿qué es la nueva central de trabajadores? No sé si te gustaría contestarnos esta serie de preguntas, que no son sencillas, yo lo sé. Te pediría si pudieras precisar o repetir la primera, que me quedó un poco ambigua. Y no sé si la entendí bien y para O no sea que, responder en otro plano, ¿no? claro, creo que la pregunta lo que nos quiere decir que si hay algún tipo de nexo entre los trabajadores que están siendo explotados y los comerciantes Ok. que se ven afectados por el confinamiento. Bueno, y creo, con mucho gusto, pues intento dar respuesta a las preguntas. Si se me olvida alguna, me la recuerdas porque no hay intención de evadir nada, ¿no? Sí. Prefiero decir no tengo respuesta, hacerme pato, ¿no? Entonces, bueno, la primera y la segunda creo que están bastante ligadas. Si hay conexión, entonces hay posibilidades de luchas conjuntas y demás. Me parece una pregunta, fíjate, muy interesante y creo que ahora verás, estaba hoy en la mañana reflexionando sobre ese asunto a partir de que un profe nos compartió un mensaje de una pequeña empresaria que yo no sé si me estaba aludiendo, no me mencionan, pero la pequeña empresaria se estaba quejando de que hay promotores del odio, de la confrontación, casi dice la lucha, promotores de la lucha de clases, cuando Dios es tan grande y yo que soy una pequeña empresaria, construí mi vida con padres pobres que lograron progresar y yo misma y hasta logré hacer una carrera universitaria y demás, ¿no? Y entonces, bueno, uno dice, aún en ese terreno, pues uno puede contestar y me molestó y tuve que contestar porque el promotor del mensaje era un profesor universitario que dices, híjole, caray. Bueno, ella decía que había estudiado una carrera universitaria, pues, pero yo dije, bueno, la compañera se le tiene que dar una oportunidad, incluso así sea una segunda oportunidad para que estudie en la UAM y reeducarla. ¿No? Decirle, bueno, no, mira, sucede que no me estoy refiriendo a una pequeñita empresaria, una microempresaria y demás, porque, y ahí está el punto interesante de la pregunta que ahora se formula. El capitalismo, nos han acostumbrado a categorías de la gran empresa, la mediana, la pequeña y la microempresa, ¿no? Y entonces, y uno se queda con esas categorías, pero no se da uno cuenta que en realidad la gran empresa transnacional, así sean menos comparada con la proliferación de pequeñas, medianas empresas, pues en el país y en todos los países, incluso los desarrollados, el número de pequeñas, medianas empresas, y si quieren nos quedamos en las micro y pequeñas empresas, son miles comparadas con las transnacionales. Y además las cifras hablan es donde se encuentra el mayor número de trabajadores empleados, de trabajadores con empleo, ¿sí? Y entonces, bueno, los microempresarios, pequeños empresarios, tienen cierto tipo de mentalidad, a grado tal de que
son, bueno, los más solidarios cuando hay pandemias, los más solidarios cuando hay los que conviven más en la comunidad porque pues, son más los vecinos con los que trabajan y demás. Bueno, ¿qué estoy tratando yo de pensar en este terreno? En realidad, esos pequeños y microempresarios son trabajadores, no en el sentido de que trabajen mucho o no. Sí, no, ese no es el concepto científico de ser trabajador. Son trabajadores que forman parte de todo un conglomerado de una población de empresas donde la gran empresa transnacional impone su modelo productivo y en las cadenas de valor subcontratan y la siguiente vuelve a subcontratar y subcontratan y cada vez son más pequeñas las empresas hasta llegar al microempresario. Entonces pudiera suceder que en el último eslabón una empresa subcontrata a una señora y la ubica como empresaria porque ella tiene su propia máquina en su casa para coser los pantalones y los tenis. Y es microempresaria porque además no le paga un salario, debería pagarle un salario, pero le paga algo, una cuota, y disfrazan la fórmula de pago con el destajo, ¿no? Entre más produces, más. Y la pequeñita microempresaria trabajadora pues tiene que explotar a los hijos menores de edad, porque si no, no comen, ¿sí? En su casa. Y la maldita es ella, la explotadora de menores. Y entonces, qué buena pregunta, porque entonces dices, nueva forma de explotación del trabajo en la pandemia y antes de la pandemia, porque eso ocurre desde antes. Y entonces nueva, entre comillas, como ya dije, en realidad estás recuperando fórmulas de trabajo que uno ya creía superadas con el propio capitalismo o que estuvieron presentes. Bueno, hubo una sociedad esclavista, pero luego ese esquema trabajo de menores de nuevo se recupera, trabajo forzoso se recupera y demás. Pues sí, son nuevas formas de explotación, ciertamente, y que pueden hacerse más patentes en la pandemia. De tal manera que sí, claro, esta mujer que escribió ese mensaje, pues tiene un gran problema, pero no es un problema real, es un problema de carácter ideológico, político. Ella se siente orgullosa de ser empresaria, pero no sabe que es una empresaria, en realidad es una trabajadora dentro de una cadena de producción y donde el empresario, los empresarios en toda una población de empresas, pues la están usando y le hacen creer que es empresaria y demás para evadir una responsabilidad obrero-patronal. ¿Eh? Entonces, qué interesante. Entonces, en ese terreno se convierte en un problema de conciencia, de qué eres, ¿sí? En realidad, en el esquema nuevo productivo que el outsourcing y antes del outsourcing ya estaba presente, pero no lo asimilamos. No lo asimilamos y entonces eh, soy pequeño empresario. Bueno, tu conciencia en dónde está. Pues, en realidad puedes ser objetivamente trabajador aunque tengas conciencia de empresario. Entonces, pues por supuesto que se puede luchar juntos, ¿sí? Es más, es más, pues los condenados grandes empresarios de México dentro de la pandemia, y eso responde a una parte de la pregunta que está más adelante, pero que luego retomo. Los empresarios, los grandes empresarios, los de las cámaras más poderosas, el Consejo Coordinador Empresarial, para empezar, que abarca a varias cámaras industriales y de empresarios en general, del comercio también, están colocándose en la defensa de las pequeñas, medianas y microempresas. Quieren obligar al gobierno actual, federal, que asuma su programa económico.
que es un programa para seguir, digamos, mamando del erario público, empujando para que se endeude más el país, para que se dedique dinero al subsidio a ellos, ¿sí? Pero quieren jalar, sumar fuerzas, poniéndose a la vanguardia y diciendo que ellos defienden a los pequeños, salven a la pequeña empresa, dediquen más dinero a la pequeña y mediana empresa. En realidad es muy hipócrita el planteamiento, ¿sí? Lo que quieren es simplemente sumarlos a su favor, ¿sí? Cuando lo que quieren es una política económica de continuidad del neoliberalismo, ¿sí? De tal manera que nosotros, en una perspectiva distinta, sí tenemos que pensar en la micro, pequeña empresa, pero en una lógica distinta. Sí dedicar dinero, en primer lugar, a los trabajadores de esas empresas, que puede ser poquitos en términos de una empresa, pero son un montonal cuando hablamos de todas las empresas de estos tamaños. En primer lugar a ellos y subsidiando directamente a esas empresas, pero con fondos provenientes de la gran empresa, ¿sí? Que en lugar de estar exigiendo más dinero, más subsidio, pues tienen que pagar más impuestos para poder subsidiar a esas pequeñas y microempresas y ponerlas en otra lógica de lucha, ¿no? Junto con sus trabajadores. Entonces, sí, ¿no? Espero haber respondido en paquete estas dos preguntas. Creo que sí hay posibilidades y hay intereses comunes. La tercera pregunta, anoté algo así, derechos laborales, ¿sí? Bueno, a ver, espero haber anotado bien, No, se pero refiere a que si hay posibilidades de que bajo este gobierno de Andrés Manuel López Obrador se puedan recuperar algunos derechos que se han perdido durante las últimas 30 años. bueno, es una pregunta que digamos, tiene como que dos dimensiones, creo yo, ¿no? En términos de tonalidad. Si no hubiera habido pandemia, la pregunta era pertinente y entonces podríamos responder de cierta manera, ¿no? Sin estar angustiados por la pandemia. Pero como ya está la pandemia, uno dice, híjole, este, como que espérame que se resuelva la pandemia, entonces podemos ver cómo salimos de la pandemia para reformular la pregunta en una nueva circunstancia, ¿no? Yo creo que hay, digamos, ciertos intentos, que todo está en un terreno como de disputa, ¿sí? Que hay cierto tipo de pretensiones que no van a aterrizar si efectivamente no se construye el actor social fuerte, democrático, independiente del gobierno para hacer posible algunas pretensiones que pudiera tener el propio gobierno, pero las pretensiones del movimiento construidas autónomamente, ¿sí? Entonces sí, hay una respuesta en términos positivos, pero que donde no existe ninguna garantía de que eso suceda. En el propio Morena, pues hay versiones distintas del asunto, ¿sí? De pronto hay, por ejemplo, en el tema que nos ocupa de outsourcing y nuevas formas de explotación, bueno, hay gente que piensa que lo que se aprobó en 2012, y no hablo de gente sin importancia, gente que todavía creo que piensan que lo que se aprobó en 2012 en materia de outsourcing fue muy chingón, que estuvo muy bien. Entonces uno dice, ¿qué? Es como crees una reforma totalmente neoliberal a pesar de que tenía ciertos avances en materia de derechos de la mujer, por decir algo, ¿no? Una beta ahí sí hubo, ¿sí? Sí hubo ciertos avances ahí, pero en su conjunto, pues completamente neoliberal. Pero ahora ya en el gobierno se niegan o han obstaculizado hasta donde han podido el que haya una nueva reforma laboral para echar atrás la reforma de 2012. Y entonces, como no estoy hablando de gente secundaria
en Morena, sino de gente influyente en el gobierno federal, pues uno dice, pues se ponen en dudas esas posibilidades de recuperación de derechos, ¿sí? Pero además, como estos derechos, cuando uno los piensa, los reflexiona en términos profundos, derivados de modelos de país, de modelos de relaciones laborales, y cuando se propone que hay que avanzar en el rumbo de un estado del bienestar, uno dice, ay, excelente, no será la sociedad que yo quiero, socialista, qué sé yo. Bueno, el estado del bienestar, cuando menos hablaba de el empleo de por vida, el empleo de tiempo completo, el reparto de utilidades, prestaciones. Habrá que recordar que aún el estado de bienestar, la política keynesiana, siempre ha sido, y no, espero que nadie lo niegue, ha sido una política capitalista, no queda fuera del ámbito del capitalismo. Sí fue también una respuesta al movimiento socialista, obrero, que amenazaba con desbordar la política capitalista, por lo que la política del bienestar, del estado del bienestar, significó concesiones importantes a la clase trabajadora. Entonces, en ese sentido puede ser positivo, pero cuando al mismo tiempo uno dice, ¿y eso es viable en el siglo XXI, en el libre comercio, cuando la política del bienestar hablaba de una etapa del desarrollo del capital nacional con fronteras arancelarias, comerciales y para la construcción de una burguesía nacional, y cuando ya estás impulsando como el primero, más que Trump, más que el ministro canadiense, estás impulsando que hay que acelerar el Tratado de Libre Comercio, pues entonces dices, pues ¿de qué estado del bienestar estamos hablando? ¿Sí? ¿De qué? Bueno, uno hace esfuerzos de reflexión y dices, bueno, a lo mejor ese estado del bienestar adquirió una nueva dimensión y ahora ya no se refiere a un estado-nación, sino se refiere a una región. Yo digo, bueno, barajémosla más despacio y podemos pensar que el estado del bienestar puede estar regionalizado. Entonces hacemos nueva teoría y suena simpático, está bien. Uno puede admitir que por ahí puede ir la jugada, ¿no? Pero esa mezcla rara entre medidas neoliberales y medidas asistencialistas, pues como que todavía no tenemos los elementos suficientes para aterrizar alguna caracterización de para dónde va el país, para dónde va la política económica, y menos en una situación de pandemia, aunque contradictoriamente la pandemia va a agudizar las cosas y va a tener que haber definiciones en uno o en otro rumbo, querramos que no. Y está la discusión a nivel mundial en ese terreno. ¿Se acentúa el neoliberalismo o hay una especie de regreso a un cierto estado del bienestar reloaded, redimensionado, ¿sí? Recargado, o qué demonios? O a lo que uno le apuesta es que ni uno ni lo otro, sino algo distinto. Entonces, sí. Los sindicatos están metidos en eso a veces sin saberlo, en esas discusiones, luego sin tener claridad de lo que pasa en el mundo y de las grandes opciones político-económicas que se presentan. Y entonces, bueno, tenemos todavía una gran debilidad del sindicalismo mexicano y todavía mayor debilidad del sindicalismo democrático. Pero además, peor, en la pandemia se divide el sindicalismo democrático, y una parte muy importante de esa vertiente pues está inclinándose por las alianzas con los charros, y de nueva cuenta en un ánimo de promover
un acuerdo nacional, un nuevo pacto nacional que salve a la patria de la pandemia y de la crisis que amenaza con profundizarse en el terreno de la economía, en el terreno de lo laboral. Ayer les decía en un debate que hubo al compañero de la UNT, aquí tengo como que escrito eso, les decía con una frase ahí muy lapidaria, decir, pareciera que no superamos esa condición humana de que a mayor tragedia, mayor colaboracionismo de clase, ¿sí? Júntense, porque dices, pero en lugar de juntarte con los tuyos, ¿sí? No hay que juntarse con el capital, ¿sí? Y con el gobierno, y además dices, no, pues así es la repetición trágica de la historia, de la colaboración de clases y demás, ¿no? Pero pareciera ser algo muy natural, casi instintivo, de júntense, con el el que nos colocó en esta situación de tragedia nacional, ¿sí? No solamente la sanitaria, ¿sí? Sino en todos los planos de salarios miserables, de los propios charros que facilitaron la implementación del neoliberalismo con tantos pactos, ahora pues un nuevo pacto, aliados con una vertiente democrática, ¿sí? Del sindicalismo depende. De tal manera que dentro de esas versiones, bueno, está la nueva central, como una opción que no va en ese camino de repetir la tragedia mexicana de los pactos, ¿sí? Con el capital y tampoco con el gobierno, y no en un ánimo obviamente, de fortalecer a la derecha, a la ultraderecha. No, 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 no. Digo, el gobierno merece todos los aplausos en cuanto a medida positiva, de avance, tome, todo debería ser una actitud positiva de apoyo, pero también de crítica, de independencia, de autonomía. Entonces sí, la nueva central pues está haciendo sus mejores esfuerzos por posicionarse en esta oportunidad que la propia pandemia está ofreciendo, pues siempre y cuando no se equivoque el camino, ¿no? En ese terreno. Y creo que con eso también contesto la que tenía que ver con la nueva central, ¿no? Bueno, digamos, si uno quiere ser más puntual en la actitud de los sindicatos, claramente se pueden distinguir los siguientes bloques. Aunque no son solo sindicales, es más, en alguna de sus modalidades son prioritariamente patronales. Primera modalidad. Bueno, yo los distingo entre las versiones pactistas y las no pactistas. Dentro de las pactistas está en primer lugar el Consejo Coordinador Empresarial, con las cámaras empresariales que integra, encabezando una ruta donde deliberada y públicamente ha llamado a los sindicatos, no distingue a cuáles, a los sindicatos en general y a las ONGs, para sumar fuerzas y luego dice, y sumaremos también al gobierno federal en una idea de pacto nacional, pero donde está clarísimo que la pretensión es sumar fuerzas para obligar al gobierno a que adopten su estrategia económica, ¿sí? Y que la tienen por escrito, digamos, ¿no? Esa es una primera modalidad. Por fuera bueno, ¿quiénes han atendido este llamado del Consejo Coordinador Empresarial? Una decisión de la CTM y de la CROC y la mayor parte del sindicalismo blanco, ¿sí? Atendieron a ese polo y parece que por ahí se están juntando. No son bloques inamovibles, como que se están moviendo de uno a otro lado, hay dinamismo en el asunto. Un segundo bloque
está encabezado por la UNT, que logró concertar a la CTM y a la CROC en otro bloque, que están también hablando de un acuerdo nacional de rescate de la nación. Obviamente tienen demandas atendibles, varias de ellas que uno puede firmar, pero que tienen esta idea de un acuerdo nacional de todos, incluidos los patrones, ¿sí? Incluidos los charros, incluidos el gobierno, ¿no? Está la versión AMLO, que ha dicho que no quiere pactos, ¿sí? Y en varias ocasiones ha referido que no está a favor de pactos. Está la versión oficial de Morena, no digo de Morena porque Morena ahorita uno no sabe qué onda, pero la oficial de Morena, encabezada por el nuevo presidente, que sí habla de pactos, en contraposición a la negativa de AMLO. Y está la versión no pactista, en primer lugar la de la nueva central, y no pactista significa que no queremos alianza con los charros y queremos preservar la autonomía con el gobierno, sin que sea necesariamente una idea de sectaria, de confrontación, y mucho menos, obviamente, de hacerle el caldo gordo a la derecha o afanes golpistas que hay por ahí cocinándose, ¿no? El caso de la central de Napoleón no está totalmente claro. Hay quien dice que también hablan de pacto, pero hasta donde yo he detectado, no están en ese rumbo de los pactos. Y en todo caso, lo que sí está perfectamente claro es que no quieren alianza con los charros de viejo cuño. ¿Sí? Bueno, hasta ahí mi radiografía de cómo anda el mundo ahí. La nueva central, termino diciendo, ha estado funcionando muy activa con todas las restricciones de la pandemia, pero muy activa sin interrumpir sus labores en la reclusión. Entonces están con reuniones regulares, incluso a veces con asistencia más amplia que las presenciales. La virtualidad tiene ese encanto de que pues se puede conectar el de Baja California cada semana, y cuando son reuniones presenciales, imposible. Entonces, si se logra explotar la virtualidad, pues se le puede sacar mucha ventaja. Yo en su momento, cuando inició la pandemia y tuvimos la primera reunión virtual de la nueva central, les decía que lejos de quejarnos y de pensar en que la lucha de clases se reanudaba cuando regresáramos a las labores presenciales, les dije que no, que la virtualidad teníamos que explotarla al máximo, de tal manera que si había alguna dimensión política para habernos recluido, nos iban a regresar al trabajo porque no se la iban a acabar. Entonces, en esa lógica estamos diciendo, ¿cómo que no? Podemos organizar muchas cosas desde la virtualidad. Nunca como ahora ha habido tantas reuniones y reflexiones en el mundo como ahora, ¿no? Sí, sí. De hecho, pues esta es la tercera charla que tenemos a lo que titulamos Reflexiones desde el confinamiento. Digamos que contigo terminamos este pequeño ciclo de reflexiones que estuvimos preparando desde la Coordinadora Socialista Revolucionaria acá en Colima. Y bueno, pues a lo mejor no me queda más que agradecerte, invitarlos a que sigan con nosotros, a quienes nos ven a través de Facebook en vivo, a que se mantengan al tanto de la información que estamos nosotros difundiendo a través de la Coordinadora Socialista Revolucionaria Colima. Recordarles que pronto pues ya tenemos nuestro boletín. Te vamos a enviar uno hasta la Ciudad de México, Luis, para que también lo puedas leer. Y bueno, esperamos que pronto tengamos otro ciclo de conferencias, a lo mejor de otro tipo de forma. Ya nos podemos ver las caras y podemos observarnos, tocarnos y demás.
¿no? Ahora esperemos que la nueva normalidad nos ayude a poder transitar ya a ese tipo de conferencias o de charlas. Muy bien, pues igual yo agradecerles, decirles que espero que haya sido útil mis locuras, mis reflexiones, que nos ayuden a pensar, ¿no? Que están ocurriendo cosas nuevas que tenemos que detectar, asimilar. La pandemia, cada vez uno descubre más cosas que está desnudando y que uno no advertía. Ahí estaban, no son nuevas, ahí estaban, pero no las veíamos, ¿no? Entonces, bueno, sí, sí, espero que les haya servido para motivar la reflexión y la organización, la lucha y demás. Claro que Gracias. sí. Y pues, si hay algún otro tipo de espacio, sabemos que en algún momento podemos contar con tus pensamientos y reflexiones. Muchísimas gracias, Ándale, Luis. que Hasta estén pronto. bien. Hasta luego, chao.